lo primero de todo, pues agradeceros a todas las personas que os habéis desplazado de forma presencial, ¿no? a las oficinas de FADE para asistir a esta jornada, y también a todas las personas que os estáis conectando de forma online. Hoy tenemos con nosotros a Albert y a Alejandra de Área Digital Abogados, a los que agradezco la presencia aquí, sobre todo Albert, que se ha desplazado desde Barcelona para esta jornada, sobre este tema de la gestión sobre activos digitales, que es una temática que cuando a todos los colaboradores y bueno, pues diferentes asistentes y empresas con las que colaboramos en el proyecto os pedimos temas a revisar, pues es un tema que ha salido, ¿no? Cómo una empresa pues, puede hacer uso, cómo puede gestionar todos los activos digitales. Al final, en el siglo XXI todas las empresas pues tienen algún tipo de herramientas, de RPs, software, marcas, y es importante ver cómo se gestionan esos activos pues, desde un punto de sacarse rentabilidad, pero también pues, por temas de responsabilidad. Entonces, ese es el objetivo de esta jornada. Antes de empezar con la jornada, pues os robo 3-4 minutos para explicaros un poco bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? Cuáles son los objetivos y líneas de acción de la oficina CERAPIME FADE, y ya empezamos con Albert y Alejandra. Pues a ver si os comparto pantalla. Vale, yo creo que ya se ve. Nada, comentaros. La red de oficina CERAPIME FADE pues, forma parte de una red nacional de oficinas que promueve Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y se engloba dentro del plan de digitalización de pymes 2021-2025 del Gobierno de España, con la que se pretende impulsar las reformas y transformaciones necesarias para avanzar en el proceso de digitalización. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER del periodo de promoción 2021-2027. Vale, ¿por qué FADE ponemos en marcha esta oficina? Pues buscamos 3 grandes objetivos. El primero es impulsar la transformación digital y la innovación en la pequeña empresa, autónomo, emprendedor y startups. Esto no quiere decir que no tengamos relación o que colaboren con nosotros grandes empresas, pero entendemos que las empresas de un menor tamaño pues, tienen una mayor dificultad para acceder a la digitalización. El segundo objetivo es, con toda la información que estamos recibiendo, pensar que llevamos más de 3.000 asistentes o hemos asesorado más de 1.800 empresas, todo este feedback nos viene muy bien para las reuniones que tenemos desde FADE con el Principado de Asturias, definir y mejorar la estrategia del Principado en materia de digitalización e innovación, ¿no? Incorporando toda esta información que nos vais dando. Y el tercero es diseñar todas las acciones que hacemos en colaboración con el resto de entes, tanto públicos como privados de la región, que también colaboran en la divulgación de la digitalización y de la innovación. Acciones a desarrollar. Pues tenemos 4 grandes líneas de acción. La primera son jornadas como estas en las que intentamos traer gurús y expertos en la tecnología, como en este caso son Albert y Alejandra, para que os expliquen pues, hacia dónde va la tecnología o cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar nuestras empresas. La segunda línea de acción son talleres más de nicho en el que buscamos herramientas o soluciones tecnológicas que muchas veces nos demandáis vosotros, y pues diseñamos un taller ad hoc para explicaros cómo se usan estas herramientas o cómo estas soluciones os pueden ayudar. La tercera línea de acción son encuentros entre oferta y demanda tecnológica. Los siguientes encuentros serán el 8 y 29 de abril, en el que, siendo conscientes que el sector de IT es un sector fuerte en Asturias, intentar que estas empresas, por medio de soluciones o sectores, os muestren la tecnología que ellos desarrollan para que las empresas que podéis ser demandantes de tecnología os podéis poner en contacto con el sector de IT asturiano y poder bueno, pues, buscar colaboraciones. Y la última acción que hacemos, y probablemente la más importante, es disponemos de un equipo potente de asesores que os pueden ayudar tanto en tema de soluciones y herramientas tecnológicas como en el tema de ayudas, que está funcionando muy bien, en el cual pues, os animo a que os acerquéis y pidáis ayuda, desde un plan de digitalización a pues, ver un poco que estudiemos vuestra empresa y dentro del abanico de oportunidades que tenemos de ayuda, dentro de opciones regionales, nacionales o europeas, ver un poco a qué podéis optar. Esta parte está funcionando muy bien porque pensar que vivimos en un momento muy bueno para ayudas, y la idea que tenemos de la oficina CERAPIME FADE es que se aproveche, ¿no? Y que venga el mayor dinero posible para Asturias. Y todas estas acciones pues regadas con un plan de comunicación y difusión pues lo más potente posible para asegurar que estas acciones lleguen a todas las empresas de la región.
Comentaros, desde FADE entendemos que es un proyecto a nivel de región. Contamos con el apoyo de 81 asociaciones que representan a más de 50.000 empresas en Asturias, que nos ayudan en la definición de las actividades y la difusión. Además, contamos con más de 100 entes públicos y privados que nos han dado su apoyo explícitamente para este proyecto, en el cual pues, colaboran también. Estamos intentando poner atención específica a las salas oriental y occidental de Asturias, ¿no? Entendemos que pues el triángulo de la parte central de Asturias, Oviedo, Avilés, Gijón, pues lo tiene mucho más fácil para acceder a este tipo de actividades, pero a veces las salas están descuidadas. Por eso estamos poniendo especial foco y nos estamos desplazando siempre que podemos, tanto a la parte oriental como occidental de la región. Y también intentamos que tanto empresas lideradas por mujeres participen de las actividades, como contar con talento femenino dentro de los ponentes. Por último, datos de contacto. No tenéis que apuntar nada, porque a todos los asistentes, tanto de manera presencial como remota, os vamos a mandar esta presentación y la presentación que hagan Albert y Alejandra, para que tengáis toda la información de la jornada, además de, como siempre, un link a nuestro canal de YouTube con la grabación de la sesión. Pero que os quede en el radar que nos podéis contactar mediante 3 formas. Teléfono de FADE, 985 23 2105, y preguntáis por alguno de los recursos de la oficina Cerapime. El correo acelerapime@fade.es, donde podéis mandar peticiones, incluso si queréis que diseñemos algún tipo de jornada de alguna solución que veáis interesante. Y dentro de nuestra página web tenemos una sección específica donde publicamos pues la agenda de jornadas, talleres, información de las actividades, y también hay un formulario donde podéis rellenarlo con vuestros datos, y uno de los asistentes o técnicos que tenemos en la oficina Cerapime se pondrá en contacto con vosotros el día y la hora que vosotros defináis, y en función de la tecnología, la duda que tengáis, pues os contratará una persona u otra, intentando siempre que sea la persona pues más especialista, ¿no?, de la materia que pedís. Lo dicho, no toméis ninguna nota, porque os vamos a mandar toda esta información para que la tengáis. Y con esto ya yo doy paso a Alejandra y Albert, de Área Digital Abogados, a los que agradezco otra vez que estén aquí con nosotros. Y bueno, Albert, empezamos contigo, con Alejandra, ¿cómo queréis? Sí. Empiezo yo. Sí. ¿Verdad, Alejandra? ¿O quieres decir algunas palabras? Sí, no, nada más, es lo que explicábamos un poco al principio, que será Albert el que lidere la sesión. Efectivamente, como ya apuntaba Jorge, pues somos Área Digital Abogados, un despacho especializado en derecho digital, derecho tecnológico y privacidad. Y hemos propuesto este tema a FADE para compartir hoy con vosotros, porque entendemos bueno, que hay un punto de vista sobre los activos intangibles que vamos a poner hoy encima de la mesa, que sin duda alguna va a aportar valor tanto a startups, empresas, autónomos, porque bueno, son temas que no están, digamos, tan visibles, y bueno, creemos que este enfoque que vamos a dar hoy a este tema pues puede aportar mucha luz y sin duda sumar valor, ¿no?, a los empresarios de la comunidad. Así que, Albert, cuando quieras, adelante, y bueno, yo intervendré cuando sea necesario. Perfecto. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a FADE la invitación, sobre todo pues el atrevimiento a realizar un taller como este, porque siempre es un poco innovador, siempre es un poco rompedor, es disruptivo, y bueno, pues encantados de poder aquí iluminar un poquito sobre este asunto. Por otro lado, a nosotros nos gusta hacer la charla, pero que sea poco interactiva, que vosotros podáis participar, que podáis hablar, que nos podéis interrumpir. Así que en cualquier momento de la charla, de lo que sea, que necesitéis comentar algo, o hay alguna duda, hay algo que no haya quedado claro, pues nos lo comunicáis e intentamos poner ejemplos o analizar el caso en concreto que nos pongáis, o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que tanto los que estáis aquí en presencial como los que estáis online, simplemente interrumpir, lo hacemos. Si no, de todas formas, al final de la sesión abriremos una pequeña parte para que podáis presentar vuestras dudas, vuestras preguntas, o lo que necesitéis. Y a partir de ahí, pues, analizamos. Bueno, activos intangibles. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Pues el primero de todo es identificar los principales activos intangibles de las empresas, ya seas startup, ya seas una scale-up, ya seas una empresa consolidada, una pyme o un autónomo. Lo primero que tenemos que conocer es
qué es un activo intangible y cómo lo podemos localizar en la empresa. Posteriormente analizaremos las vías de protección que existen de estos activos intangibles y luego las principales vías de monetización. Cómo sacamos dinero de estos activos intangibles que hemos protegido, hemos creado, hemos mimado desde un buen inicio y necesitan protección. Bueno, primero, esta frase no es mía, sobre todo para hacer ver que uno tiene inquietudes intelectuales, pero en realidad casi no sé ni qué significa. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Disculpadme, no hacerme pasar vergüenza diciendo el nombre porque soy incapaz de reproducirlo. Yo creo que es Ludwig Wittgenstein o algo parecido que sonaría. Disculpadme. ¿Qué queremos decir con esta frase? Lo que queremos decir es, si no conocemos qué es un activo intangible, si no conocemos cuáles son aquellos bienes que nosotros podemos proteger, cómo vamos a tomar las acciones oportunas dentro de la empresa, cómo vamos a protegerlo, cómo vamos a monetizarlo en un futuro, pues lo que vamos a intentar hacer con esta sesión precisamente es ampliar estos lenguajes, estos límites del lenguaje y ampliar los límites entonces de nuestro mundo empresarial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para localizar nuestros activos intangibles? Un inventario. Tenemos que sentarnos delante de nuestro ordenador y pensar, ¿qué es lo que tengo yo como activo intangible? Y lo primero que hay que pensar es, ¿qué es un activo intangible? Bueno, su nombre ya lo dice, ¿no? Aquello que no podemos tocar, pero que tiene un valor económico, ¿vale? Es importante porque esto en nuestros libros contables aparece como un activo más, igual que podría ser un local, igual que podría ser un coche, igual que podría ser un ordenador, cualquier otro activo que tengamos, y sí podemos tocar y sí le sacamos un rendimiento, pues parece ser más inmediato, no tan imaginario, ¿no? Pero este activo intangible tiene una serie de características que también hacen interesante el concepto económico que viene posterior. Y lo que tenemos que hacer es pensar que cualquier cosa que estamos creando con nuestro ordenador puede ser que tenga un reconocimiento como activo intangible y que podamos utilizarlo a posteriori pues, para una ronda de financiación, luego lo analizaremos para una ampliación de capital o para una compra-venta de la sociedad. Bien, pues de este inventario nos tenemos que sentar delante del ordenador y ver qué es lo que tenemos. El primero de todo, la marca y los nombres comerciales, que son conceptos que vienen derivados de la propiedad industrial. Es cómo nosotros nos identificamos en el mercado. Las marcas, por un lado, sirven para identificar nuestro producto o servicio, es aquello como nos damos a conocer en el mercado con aquello que estamos comercializando, y el nombre comercial es aquello con lo que nos damos a conocer nosotros como empresa, ¿vale? Los dos se protegen, ya lo veremos posteriormente ante la Oficina de Patentes y Marcas. Puede ser que también lo hagamos a través de la WIPO y analizaremos las diferentes vías de protección a través de subvenciones, luego hablaremos de ello. Otra de las cuestiones que podemos proteger mediante activos intangibles es el software. Aquel código que nosotros picamos porque estamos desarrollando una aplicación, porque estamos desarrollando... A lo mejor es posible que sea un parche de seguridad y también sea considerado un programa de ordenador y podamos registrarlo. Y el secreto empresarial, que viene vinculado con todo aquello que nosotros estamos realizando, que nosotros ofrecemos como servicio. Hay secretos empresariales muy interesantes que seguramente no tengamos en consideración y nos parezcan más baladís. Aquí os voy a poner un ejemplo que es muy interesante, que es el ejemplo del secreto industrial de Zara o de McDonald's. No podemos desdeñar la facturación que tienen cada uno de ellos. No sé si os habéis fijado cuando vamos a alguna tienda de este estilo, de Zara o de McDonald's, que todos reproducen el mismo sistema en las tiendas. La misma iluminación, las mismas estanterías, cómo se colocan los productos, cómo tiene que ser el color de la luz, cómo tiene que resaltar el color de los productos que se van a poner a la venta. Todo eso lo hacen precisamente para favorecer a la captación de clientes. Y no, en ningún caso, varía entre una tienda y otra. Puede variar un poco la distribución, obviamente, no nos faltaría, porque los locales son todos diferentes, pero no cómo son las técnicas de venta. Bien. Dicho esto, ¿cómo protegemos las marcas, el nombre comercial, el software y el secreto empresarial? El nombre comercial y la marca lo protegemos ante la Oficina de Patentes y Marcas o ante la WIPO. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La Oficina de Patentes y Marcas sirve para registrar este signo distintivo, se llaman así, signos distintivos a nivel español. Tienen unas tasas asociadas por cada registro que se quiera hacer, derivado de las clases y subclases que se quieran registrar.
¿Qué son las clases y subclases y por qué tiene importancia a nivel económico? Las clases y subclases son la determinación de a qué se va a dirigir nuestro producto. ¿Vale? Si se va a dirigir, por ejemplo, a la fabricación de software, si es una comercialización de un software y fabricación del mismo, si nos dedicamos a hacer a la vez marketing para nuestros clientes con la comercialización de este software. Todos estos servicios que podemos desgranar y que podemos asociar a la comercialización de nuestro software, de nuestro activo intangible, perdón, será el que determinemos en el registro de estos activos. Entonces, a la vez que sumamos clases las subclases no, pero a la vez que sumamos clases vamos incrementando las tasas del registro y esto tiene su importancia, porque la primera clase, por ejemplo, ante la OEPM tiene un coste de 120 y pocos euros, son precios asumibles, la siguiente clase me parece que ya va hacia los 50 euros, por ahí. Y así sucesivamente hasta las clases que quieras. En cambio, ante la WIPO, que es la Oficina de Patentes y Marcas, pero a nivel de la Unión Europea, tiene una protección mucho mayor, que es a nivel de todo el territorio europeo. Nadie que no tenga registrada marca ante la Oficina de la Unión Europea, teniéndola yo obviamente previamente registrada, podría utilizarla en ninguno de los países, da protección en todos ellos. La determinación de las clases y subclases lleva asociado un coste mayor. Lleva asociado un coste mayor porque la primera clase de registro, como os podéis imaginar, es un territorio mucho más vasto, incrementa. Ya pasamos de los 120 y pico euros a los 850 euros. Entonces ahí sí que uno se tiene que pensar bien si quiere registrarlo o no. A partir de aquí, también vamos incrementando el coste de las tasas. 50 euros para la segunda, 150 para la tercera y sucesivas, ¿vale? Así que hay que hacer un trabajo muy exhaustivo para el registro de las marcas antes de iniciar el proceso de inscripción para saber bien cómo vamos a determinar esas clases que queremos registrar. Esto tiene su importancia estratégica también, hacer una muy buena valoración de cómo queremos hacer un registro de la marca, si ante la OEPM o ante la WIPO, a través de un estudio de viabilidad. Este estudio de viabilidad nos da la posibilidad, nos da la visión de saber si va a tener éxito o no va a tener éxito el registro de la marca. En primer lugar, porque lo que tenemos que analizar es que se cumplan con las prohibiciones absolutas y relativas que propone la legislación actual. ¿Qué es lo que sucede si no se cumplen con alguno de estos casos? Pues muy sencillo, que nosotros presentaremos la solicitud y al presentar la solicitud nosotros pagaremos las tasas. Si no se cumplen con estos requisitos, tumbarán el proceso administrativo que tenemos abierto y perderemos las tasas. Así que más vale hacer un estudio de viabilidad en este sentido a nivel económico para evitar los riesgos de haber pagado una cuantía muy elevada sin la seguridad de que podíamos registrarlo. ¿Por qué? Porque es posible que exista una marca registrada, por ejemplo, en Holanda, que sea igual o similar a la nuestra y se abra un proceso de oposición, ¿vale? Y es que este titular de una marca anterior a la mía puede oponerse a mi registro, ¿de acuerdo? Bien. Una pincelada muy rápida. Es posible que a pesar de que no se hayan iniciado un proceso de oposición durante la tramitación de una marca o de un nombre comercial a través de alguna de estas oficinas y se conceda la marca, es posible que a posteriori también, si no se ha hecho un estudio de viabilidad correcto, se pueda tumbar el registro definitivo a través de un proceso de nulidad. No voy a entrar ahí, pero que sepáis que eso también podría darse y existe. Ventajas que existen a día de hoy para el registro de los signos distintivos, ya sea marca o ya sea nombre comercial. Es que existen una serie de subvenciones a través de la Oficina de la Unión Europea para el registro de las marcas a nivel europeo. En este caso serían unas subvenciones, Alejandra, corrígeme si me equivoco, serían a un límite de 900 euros, ¿verdad? Vinculado el 70% de la subvención, 70, 75. Lo que se bonifica en este tipo de ayudas, efectivamente aplica las tasas aplicables, entonces sería se bonifica un 75% de las tasas aplicables con un límite máximo en este año de cerca de los 800, 900 euros. La buena noticia con respecto a estas subvenciones es que efectivamente, por el mero hecho de ser empresa, en la forma que sea, o autónomo,
la concesión, o sea, es el único requisito que se te pide. Por lo tanto, nosotros en todos los casos que hemos llevado solicitud de registro de marca en los últimos 4 años, 3-4 años, que se aplicaban estas subvenciones, el éxito en la solicitud de las subvenciones, siempre y cuando se cumpliesen este requisito, que es bien sencillo y que ya se conoce a priori, nos lo han concedido en el 100% de las veces. Por lo tanto, es interesante aprovecharse de la subvención, por ejemplo, para una marca europea, porque al final vas a tener un coste de tasas similar, igual al de nacional, pero con un ámbito de protección, bueno, pues a nivel europeo. Igualmente, si no interesa hacerlo a nivel europeo y solamente a nivel nacional, bueno, pues las subvenciones también aplicarían. Sí. Es interesante, como podéis ver, esta protección y además con las ventajas económicas que a día de hoy tenemos a través de la oficina de la Unión Europea con estas subvenciones, que por cierto, detalle que es importante, es una bolsa de subvenciones limitada. Es decir, no sé si lo dotan, pongamos el caso de 40 millones de euros y hasta que se agoten estos 40 millones de euros se pueden solicitar las subvenciones. Normalmente acababan sobre el mes de diciembre, noviembre, si no corrígeme Alejandra. Lo que pasa es que últimamente estamos viendo que ya se agotan hacia el mes de septiembre y vamos a ver si no este año no se agotan antes. Así que siempre se puede registrar una marca casi en la primera mitad de lo que es de año, seguro que uno se puede aprovechar de las subvenciones, pero luego ya es un poco según haya funcionado el sistema de subvenciones y el reparto que hay en toda la Unión Europea. ¿Y es solo para pymes? Bueno, es para autónomos, es para pymes. No, para grandes empresas no, porque está limitado con una facturación. ¿Y cuál es ese límite también? Alejandra, ¿te acuerdas del límite? Me parece que estaba... No, pero lo miro y Vale. lo decimos, y ahora lo miro. Pero Para lo que no aplica seguro es para persona física. Exacto. Si lo quisiésemos hacer a título particular, que en algunas ocasiones esto sucede dentro de procesos de constitución de empresas o de fusión o tal, ahí no aplicaría a título particular. Sí operaría en este caso con un autónomo que a lo mejor después quiera hacer algún tipo de compraventa o similar. Ahora Alejandra nos dará el dato y ya acabamos de complementarlo. Pero es un límite alto, ¿eh? No es un límite... Perdonad, me voy a tener que reiniciar el ordenador porque me está haciendo en la pantalla algo raro, pero ahora no tardo nada, ahora me conecto. Continuamos con Albert sin problema. Perfecto. Sí. ¿Qué pasa? Bien, a nivel, como os decíamos, volviendo un poquito, porque era interesante a registrar el nombre comercial y la marca, pues es muy sencillo, porque nosotros lo primero que pensamos es, aparte del desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio que estamos intentando comercializar, es pensar en cómo lo vamos a dar a conocer. Y es una lástima dedicar tantísimas horas y tantísimo esfuerzo, y seguramente también un esfuerzo económico, en pensar en cómo nos vamos nosotros a identificar en el mercado. Y eso significa estrategia de marketing, diseño de logotipo, implementación en redes sociales, implementación en servicios de búsqueda a través de un Google o a través de un Bing o el que elijáis y prefiráis. Y de golpe, cuando ya tienes hecho todo este esfuerzo, la compra del dominio, luego también analizaremos lo de las compras del dominio, y de golpe cuando queréis registrarlo os dais cuenta que no podéis porque existe una marca, como he dicho antes, en Holanda, en Alemania o incluso en España que ya lo tiene registrado y tenemos que dejar de utilizarlo. Y es más, no solo tenemos que dejar de utilizarlo, sino que la ley prevé acciones contra la empresa que utilice un signo distintivo igual o similar de cesación por el titular de esa marca. Tema importante porque pasaremos enseguida al tema del programa de ordenador, que eso es propiedad intelectual y funciona muy diferente, y aquí es que la propiedad industrial se confiere protección desde el momento que se registra. Es decir, el primero que llega a la oficina de patentes y marcas y dice, esto es mío, y presenta la solicitud, ese es el primero que se quedará con la marca, independientemente de que tú lleves 20 años utilizando la marca en el mercado. Esto es muy importante, porque puede ser que nosotros hayamos operado durante, 20 años en el mercado con una marca que no tenemos registrada, tiene su implementación, tiene su incidencia en Google, tiene su incidencia en redes sociales, pero hay alguien que lo registra y tienes que tirar marcha atrás en toda tu estrategia. Así que es siempre muy importante, en cuanto nosotros pensamos en cómo vamos a desarrollar ese producto o ese servicio, registrarlo. A nosotros nos ha pasado, el año pasado en un proyecto, bueno, pues al final FADE tiene varias diferentes iniciativas,
y tardamos de dar una vuelta al nombre del proyecto y a lo que es el marketing del proyecto, y mira que era algo muy ligado a nuestro nombre de marca, y cuando fuimos a registrar justamente, Ya estaba. que te llama la atención la cantidad de cosas que ya están registradas. Sí, sí. Claro. Tenemos que cambiar un poco el marketing del proyecto. Y ahí es donde tenemos también incidencia en otro punto que ahora analizaré, que es el de los nombres de dominio. Los nombres de dominio existen como dos jurisdicciones, por así decirlo, resumir mucho, pero para no extenderme tampoco en esto. Los que acaban en dominios.es, que ese primer nivel de dominio es el .es, o los que acaban con un .com, .org, etcétera. Hay dos organismos que regulan este tipo de registros. El primero sería a través de dominios.es aquí en España, redes.es, que esto depende del Ministerio de Industria. Bueno, ahora no sé cómo habrán determinado el nombre, disculpadme, pero creo que todos lo tenemos en la cabeza. Este organismo podría llegar a tumbarnos el nombre de dominio que nosotros tenemos registrado si detectan que hay, si se inicia un proceso, mejor dicho, porque no lo hacen de oficio, si detectan que hay una marca que está registrada previamente, tiene validez en la Unión Europea o tiene validez en España, y pueden presentar un procedimiento para quitarnos el dominio y pasarlo a la otra parte. Tiene un coste elevado en tasas, simplemente ya en tasas, me parece que va alrededor de los 1.200 euros ese procedimiento, pero existe. Y a nivel de Internet, 1.200 euros, la derivación de clientes, como puede existir, no es dinero. Recuperar un dominio en este sentido no es dinero. Y luego existe otro procedimiento que es a través del ICANN. ICANN con doble N final, que es el organismo que a día de hoy más o menos reparte los dominios ya .com, .org, etcétera. No tiene la misma potencia ni la misma jurisdicción que se tiene aquí, ni muchísimo menos, porque no es un órgano administrativo, pero también existen una serie de mecanismos de disputa para resolución, en este caso, de conflictos extrajudiciales. Insisto, no tiene la misma potencia, seguramente no podamos recuperar nuestro dominio, pero sí que podamos molestar. Está bien, pero aquí perderíamos el control de nuestro activo intangible en caso de no tenerlo registrado y en caso de que no seguir exactamente las mismas normas que exige el ICANN. Por lo tanto, tener protección de nuestro activo intangible, en este caso el del signo distintivo, ya sea una marca o ya sea un nombre comercial, dará lugar a que también tengamos protección en los nombres de dominio. Y eso hace que podamos incrementar nuestras visitas en nuestra página web, podamos derivar más leads y tengamos más interés. Esto cambia con el software, con un programa de ordenador. Ya nos tenemos que poner otro gorro, nos tenemos que poner otro sombrero, vamos a pensar en lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege al autor de la obra. Esto es importante, desde el momento de la creación de la misma. ¿Por qué he usado la palabra obra? Porque la ley nos define, en este caso, aquel activo intangible que nosotros podamos crear con la palabra obra. No es que se me haya ido a mí la cabeza y esté utilizando una palabra extraña, sino que se denomina así. Y obra puede ser desde una fotografía, una mera fotografía, una obra artística, en este caso también a nivel de fotografía, que son dos cosas diferentes, podría ser una obra literaria, podría ser un programa de ordenador, podría ser una base de datos, puede ser infinidad de cuestiones. ¿Esto qué significa? Significa que desde el mismo momento que yo me estoy poniendo delante del ordenador a escribir un libro o a teclear código de un programa informático, yo ya quedo protegido por la legislación actual por el mero hecho de ser el creador. Y esto tiene doble implicación. La primera es, a nivel empresarial, normalmente, bueno, ya sabéis, las empresas tienen trabajadores, tienen socios, tienen administradores. ¿Por qué? Porque las empresas son una ficción jurídica. No existen, tú no las puedes tocar. Entonces necesitamos dotarlos de brazos, de piernas, de alguien que piense. Perfecto. Eso significa que nosotros tenemos dos vías para crear un software. La primera vía es que si tenemos los recursos suficientes, económicos y humanos, para poder gestionar y para poder crear un software, tendremos trabajadores. Si tenemos trabajadores, la legislación prevé una serie de protecciones. ¿Qué protección prevé? Que se presume, ojo con este presumir, que todo aquel código informático u obra que haya creado un trabajador pasa directamente a la empresa. Pero cuidado con este presumir, porque hay que dejar constancia de que realmente ese trabajador ha creado ese software. ¿Cómo se hace? Pues a través de una serie de documentos, de declaración de participación y de asignación de proyecto y declaración de creación de esa obra.
Es importante también que esa obra esté creada dentro del horario laboral, porque hemos visto ya algunas sentencias, sobre todo internacionales, en las que determinan que si la obra ha sido creada fuera del horario laboral y ya no está reconocido tampoco como hora extraordinaria, que recordar que tenemos limitada sobre las 80 horas según el Estatuto de los Trabajadores como límite máximo que podemos realizar, y están hechas en la hora 85, ese software podría ser declarado como que no es titularidad de la empresa, sino que es titularidad del trabajador. Hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones y dejar documentado sobre todo qué trabajadores han participado en ello. Pero en otras ocasiones, en el momento de la creación del software, no tenemos los recursos suficientes o queremos ampliar nuestro conocimiento con la subcontratación del servicio y buscamos una empresa que se dedique a hacer desarrollo informático. Bien. En este caso da la sensación que nosotros, por el hecho de ser la empresa que ha tenido la idea y trasladar esa idea al mundo tecnológico, a una empresa que nos vaya a ayudar a hacerlo, parece ser que vayamos a ser los titulares de esa propiedad intelectual. Pero recordad lo primero que os he dicho, y es que al que protege la ley es al que pica el código, al creador de la obra. Luego, si yo contrato a una empresa para que desarrolle el software que yo estoy gestionando, el creador de la obra no soy yo, no soy el que ha ideado esa obra. Es precisamente la empresa que lo está desarrollando. Bien, ¿qué vamos a necesitar aquí? Aparte de un contrato de prestación de servicios, obviamente un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué es importante este contrato? Pues es importante el contrato, en primer lugar, porque nosotros lo que necesitamos es tener el control absoluto de este activo intangible. Puede ser que sea la pieza angular de nuestro proyecto. Puede ser que si somos una startup apliquemos esta tecnología dentro de nuestro modelo de negocio, y si no, es posible que comercialicemos esa obra. ¿Qué pasa en ausencia de un contrato de cesión de derechos de explotación de una empresa desarrolladora a la que debería ser su legítimo titular? Sucede que se aplica la ley de manera automática. Y hay tres conceptos claves en este punto que puede ser que nos molesten a un futuro sobre el control de nuestro activo intangible. Y es que, si no determina, hay muchos más puntos, pero los más importantes es tres conceptos. El primero es la exclusividad de la cesión, el segundo es cuánto tiempo va a durar la cesión y el tercero es el territorio en el que yo puedo utilizar y explotar este software. Primero de todos, si el concepto de exclusividad no queda fijado por contrato, la legislación actual lo que nos dice es que esa cesión se produce sin exclusividad. Eso significa que la empresa desarrolladora podría comercializar el software a quien le dé la gana. Cuidado, porque a quien le dé la gana significa a mi competencia. Y eso significa que yo he pasado muchísimo tiempo pensando en el desarrollo de un software, un modelo de negocio, cómo va a funcionar todo. He destinado cantidades ingentes de dinero, pero sobre todo tiempo y esfuerzo, y resulta que el creador, en este caso, legítimo obviamente, de ese software, si no tengo fijado por contrato nada, podría comercializarlo con la empresa que le dé la gana. Es que esto me parece terrible. Y sucede en muchísimos casos. Y luego hay muchísimos problemas, obviamente. Bien, sí. Cuando dices un contrato de cesión, no tiene que ser un contrato aparte del que firmas con la empresa que contratas, sino que en el mero contrato en el que te ofrecen desarrollarte este producto ponen te ceden y los derechos sean cedidos a la empresa contratada y tal. ¿Con algo así sería suficiente o tendría que haber un contrato aparte de...? Depende del momento temporal en el que te encuentres. Si es justo en el inicio del desarrollo del software y vas a firmar el contrato de, prestación de servicios, sería un contrato de obra o un mixto, deberíamos, en ese momento, ya que estás redactando, puedes incluirlo como un anexo, incluso como una cláusula. Es bastante más extenso, porque ahora verás que explicaré más cosillas, pero estaría bueno incluirlo como un anexo dentro de ese contrato de desarrollo de software. Si ya has firmado ese contrato, ya estamos en fases de pruebas, no tenías nada y te has dado cuenta ahora de que te falta la propiedad intelectual, pues necesitarás un contrato aparte. Dependerá un momento en el tiempo en el que te encuentres de desarrollo, pero sí, si lo vas a hacer en el momento inicial, se puede incluir en el mismo contrato. Y es que es muy importante el especificar tiempo y región, es decir, si te dicen ceden cualquier uso o derecho comercial sobre este desarrollo y tal, se entiende que es en cualquier región y para siempre, pero es mejor especificarlo por si acaso. Explico ahora. Exclusividad, creo que el concepto ha quedado claro. Tiene que poner que la cesión de los derechos se da en exclusividad a la empresa que está pagando por el desarrollo del mismo, entonces nos aseguramos que sea nuestro. El concepto que tú estás diciendo, empiezo por el temporal. Si el temporal no existe esa cláusula que regule por cuánto tiempo se produce esa cesión de los derechos de explotación del software que yo he pagado, que estoy pagando, la ley dice que nos hacen la cesión por un periodo de 5 años. Eso es nuestro activo,
Ya. Puede ser nuestra piedra angular de proyectos, que es heavy. Entonces, ¿qué hacemos? Estipulamos que en el contrato que la cesión se producirá por un periodo de tiempo ya indefinido, para nosotros poder tener el control. Y lo mismo nos va a suceder con el ámbito geográfico. El ámbito geográfico aquí lo que nos dice es que si no determinamos en qué territorio se produce la cesión, será pues en el territorio donde se ha hecho más o menos la transacción, ¿vale? Donde se ha hecho el encargo. En este caso sería el territorio español. Cuidado, porque la gran mayoría de modelos de negocio que implica un programa informático no solo lo vamos a escalar a nivel español, sino lo más seguro es que lo podamos comercializar como mínimo a nivel europeo. Como mínimo. Entonces, ¿qué pasaría si no se determina, por ejemplo, el tiempo del contrato? Que a los 5 años la empresa desarrolladora podría solicitar un canon, podría solicitar el pago otra vez de una licencia por la utilización de ese software que en realidad yo ya había pagado el desarrollo. Y luego, si quiero escalar ese servicio, aunque sea dentro del periodo de 5 años y quiero comercializarlo, aunque sea aquí al lado, aunque sea en Francia, y no está determinado un contrato, también podrían solicitarme un pago extraordinario de ese software por el mero hecho de haberlo comercializado en un territorio en el que no se había producido la cesión. Así que es importantísimo. Luego, en ese contrato se regulan muchas más cosas, no solo estas. A nivel de cesión de propiedad intelectual, puedo poner un ejemplo de que en el caso de que haya una vulneración de la propiedad intelectual, ¿quién tiene derecho a perseguir esa vulneración? Si lo puede hacer el creador de la obra o lo puede hacer directamente la persona que tiene la cesión de los derechos, si se puede licenciar o sublicenciar esa obra. Hay muchos más derechos que vienen recogidos ahí, no solo estas 3 cláusulas, pero que también tienen su importancia a la hora de proteger el activo intangible. No sé si interrumpo ahora, pues si tenéis alguna duda más, queréis ampliar información. Entiendo que esto es para casos de software, pero imagino que sea si subcontrata una empresa para hacer un aparato de IoT que tiene un software interno, incluye el aparato y el software, no solo. Claro. Y en este caso tendríamos que ver, porque un software, y ya entraríamos en lo que es patentes, el software, hay algunos software que no son protegibles a nivel de patente, porque, bueno, hay algunos. Yo os diría, la excepción es que se puede registrar un software a nivel de patente, no a nivel de propiedad intelectual, luego entraremos. Porque un software ya ha sido creado, no es una innovación técnica en el mercado, a pesar de que tenga diferentes aplicaciones. ¿Se podría registrar un software? Pongamos el caso de que nos ubicamos como Asimov en la película, en su obra de Yo Robot, ¿no? Y aparece un robot como el que Will Smith tiene en la película y decimos, bueno, pues lo vamos a patentar porque lo he conseguido desarrollar. En ese caso, si ese robot tuviese un software dentro que ejecutase X, se podría patentar. Con dificultad, pero se podría patentar. Pero lo más normal, lo más común y lo aconsejable es hacerlo por propiedad intelectual, no por propiedad industrial. Pero bueno, es interesante de todas formas ver la propiedad. Luego veremos que existen protección acumuladas en los diferentes activos intangibles. Luego lo veremos. Y en este caso, por ejemplo, que hablabas, imagínate que te haces una cesión no lo especificas bien y tienes 5 años nada más cesión, pero antes de que cumpla los 5 años, tú como empresa registras esa patente, esa propiedad intelectual, antes que lo haga la otra parte, la parte del contratante, ¿ya estás protegido? O el otro podría decir no, pero... Claro. El proceso de solicitud del registro de la propiedad intelectual requiere una serie de documentación y requiere acreditar si bien lo has desarrollado tú o bien lo ha desarrollado un tercero. Siempre te hace aportar documentación. Si lo has desarrollado tú, pues con los trabajadores tendrás que acreditar que realmente lo han desarrollado ellos y una declaración. Y si lo haces a través de una empresa, necesitarás aportar el contrato. Si en el contrato no queda determinado con las cuestiones que hemos dicho, no te dejan registrar. Te tiene que haber especificado un tiempo en la región. Sí. ¿No? Si no, pues... Porque si no, dirán, no es tuyo. No es tuyo. Es un proceso que viene muy reglado. No es difícil. Puedes mentir en la solicitud y en la mentira puede haber un proceso de nulidad también. Así que, porque si después vas a registrarlo tú como creador y te das cuenta de que ya hay otro que lo ha hecho, pues irás en contra de ese proceso. Sería lo normal. Bien, secreto empresarial. Antes de que pases, Alberto, a secreto empresarial, me gustaría dar respuesta a la pregunta que quedó antes en el tintero. Nada, os doy los datos. Sería para pymes de hasta 250 trabajadores, ¿vale? O sea, que tengan menos de 250, que además el volumen de negocio anual sea
inferior a 50 millones de euros y que el total del balance anual sea inferior a 43 millones de euros. Estos serían los datos concretos, ¿vale?, de aplicación de las subvenciones. Vale. Bien, pues si os parece, pasamos al secreto industrial. Como os he dicho antes, el secreto industrial puede ser que venga aparejado a infinidad de cuestiones. Antes os he puesto el modelo de McDonald's, os he puesto el modelo de Zara, que parecen modelos low cost, ¿no?, por así decirlo, pero que nadie se atrevería a competir con facturación con ninguna de estas empresas, y tiene un gran poder de atracción, ¿no? Pero el secreto empresarial no solo ciñámoslo en algo tan frívolo, por así decirlo, sino que es posible que también afecte a la manera de funcionar de una empresa. En muchas ocasiones, en un secreto empresarial da un valor estratégico a la sociedad, a la empresa, en este sentido, sobre todo porque a lo mejor es lo que lo diferencia en el mercado, algo que lo diferencia en el mercado, por su forma de operar, por su forma de atención al cliente, por su forma de trabajar en equipo, por su forma de lo que sea, hace que eso tenga un impacto positivo en el mercado y se tenga que proteger. Y se protege a través de contratos de confidencialidad. Y aquí diferenciaríamos dos caminos. El primero es, si nos van a ayudar a desarrollar ese proyecto, ese modelo de negocio, una empresa externa. Si esto es así, necesitaremos firmar un contrato de confidencialidad mercantil, con esta mercantil, perdón, que proteja todos los datos que nosotros vamos a trabajar. Y en todo caso, si nos ayudan a desarrollar ese know-how, ese secreto empresarial, nosotros adquiriríamos también la cesión de estos derechos sobre esa propiedad intelectual. Siempre hay que proteger todo aquello con lo que vayan a trabajar nuestro, pero que salga de nuestro control de ejecución, porque recordad que la propiedad intelectual protege al creador. En este sentido también se necesitaría pues, el contrato de confidencialidad con cláusulas de cesión de propiedad intelectual, con los mismos criterios como os he comentado antes. A nivel interno. Vale, perdón. No, es que he visto que había dos preguntas aquí sobre el tema anterior, pero ahora las lanzo cuando acabes. Vale. Acabo el secreto empresarial, que como complementa muy bien lo que ya hemos explicado antes, nada, son un par de minutos más. El secreto empresarial, como os decía, la protección también a nivel interno, hay que firmar contratos de confidencialidad con los trabajadores. Ya veríamos si ese secreto a nivel de trabajadores tiene que operar solo durante la relación laboral o si tiene que extender más allá de la relación laboral y sobre todo cuánto tiempo tiene que extenderse. Y también haremos lo mismo, en el caso de que sea necesario, pondremos cesión de la propiedad intelectual de ese know-how, de ese secreto empresarial, para que no haya dudas de que es nuestro. ¿El secreto empresarial se puede registrar? ¿El know-how se puede registrar? Sí, existen vías de registro. ¿En este caso sería aconsejable? Quizá no. Quizá con los contratos de confidencialidad sería suficiente. En este caso, contra menos personas a lo mejor accedan a esa información, mejor. Si lo vamos a llevar a un registro público, siempre escapa de nuestro control. ¿Para qué vamos a asegurar que es de nuestra titularidad si ya tenemos registros internos que pueden acreditarlo? A lo mejor nos es más interesante tenerlo cerrado con personas determinadas, ese secreto empresarial, que no tenerlo fijado, abierto a un público que puedan acceder y se pueda filtrar. De todas formas, el secreto empresarial no aplica a cualquier información confidencial, sino que hay una ley, en este caso, que define cómo se tienen que operar con los secretos empresariales y da una serie de características, ¿vale? La primera es que incluso dentro de la misma empresa ese secreto empresarial no sea accesible a todo el mundo, porque entonces pierde esa característica de secreto, ¿no? Y la segunda medida más importante es que se apliquen medidas que aseguren la confidencialidad. Es decir, no tengamos una carpeta de Drive abierta a todo el mundo, compartida con toda la empresa, donde estén determinados documentos. Si ya tenemos cuidado en que ese acceso a esa información tiene que ser en un determinado departamento o personas seleccionadas del organigrama de una empresa, pues no cometamos el error de dejar un Google Drive abierto con toda esa documentación, ¿no? No nos vale decir que toda la información es confidencial, sino que además tenemos que aplicar este tipo de medidas. Si queréis podemos dar paso a contestar a las preguntas con formulados si creéis que es oportuno. Sí, hay dos. La primera es, somos una pyme de 46 trabajadores. Nuestro departamento de IT desarrolla aplicaciones de uso interno muy útiles para nuestro sector. Nos estamos planteando el comercializarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Y extensa. Varias cosas. Sí, varias cosas.
Hay varias cosas a tener en cuenta, sí. Sí, es que de hecho estaba pensando, perdóname, si para contestar a la pregunta casi acabamos de explicar esto. Sí. O termina si quieres y nos ponemos unas preguntas. Sí, lo digo porque a lo mejor hay cosas aquí que nos va a interesar para contestar a la pregunta, si os parece, ¿vale? Vale, Y te lanzo la pregunta, solo hay dos, te sí, lanzo otra más por si acaso ves que, ¿vale? La contestamos ahora o la dejamos también para el final, que bueno, tendrá como que quizás se responda por sí misma. El, vale. con- el contrato estándar que firmas con una empresa de software incluye el tema de la cesión del software. Bueno, me he quedado preocupado con el contrato que he firmado con una empresa asturiana de IT. Esto es un temazo también, ¿eh? Sí, Esto es un temazo, esto es un porque tema. vemos muchísimos problemas en el despacho por esto, ¿no? Por tener un contrato firmado con la empresa desarrolladora, empresa o autónoma desarrolladora de software que es deficiente o, que es bastante habitual, no tener nada firmado con los desarrolladores y simplemente tener aceptado un presupuesto. Esto, Albert, si quieres explicar un poco la importancia, Sí, pero... es que, de hecho, analicemos un momento el término que ha utilizado en la pregunta porque me parece muy interesante, que es el término de contrato estándar. No existe un contrato estándar. O sea, esto de modelizar contratos, cuidado. ¿Existen contratos en Internet que puedes utilizar como modelos? Sí, claro. Y logotipos. Si quieres también puede haber. Pero el logotipo puede ser que lo haya copiado tu vecino también. Por lo tanto, modelos de contrato estándar, ahí estamos. ¿Es posible que la empresa desarrolladora haya cogido un presupuesto? Es posible. ¿Y ahí aparezca lo que se va a hacer? Sí. ¿Que se regule la propiedad intelectual? No. Tiene que haber una cláusula específica que regule en los términos que hemos dicho como mínimo para poder protegerlos, como mínimo, o para poder tener la intuición de que eso es nuestro. Pero luego vienen muchas más cláusulas, que es lo que hemos comentado antes, como quién puede perseguir, si lo puede sublicenciar, si no lo puede sublicenciar y muchísimas más cuestiones. Por lo tanto, para quedarte tranquila, revisa el contrato y busca ver la cláusula de propiedad intelectual que pueda haber y si no, siempre estás a tiempo de proponer un contrato de cesión, ¿vale? Es que es muy importante revisar este tipo de cuestiones siempre antes de la firma o antes del desarrollo de software para tener claro cómo funciona la propiedad intelectual y saber que el dinero que estás invirtiendo finalmente será tuyo. A ver, en muchas ocasiones las empresas desarrolladoras no ponen trabas porque normalmente actúan de buena fe. Un poco pensemos que el desarrollador, vamos a demonizar aquí la figura del desarrollador informático, que tampoco es el caso. Pero sí que es cierto que en algunos casos se ha dado cuando ha tenido tracción en el mercado esa aplicación que han desarrollado y bueno, se han encontrado ante la vicisitud de poder decir, oye, pues lo voy a registrar porque resulta que en el contrato no pone nada, es mío y puedo sacar dinero de todo esto, ¿no? Pero bueno, normalmente no es el caso, no funciona así, pero bien. También se generan muchos problemas con el tema de los acuerdos de niveles de servicio. Al menos esto nosotros lo vemos muchísimo en el despacho, ¿no? No se firman, no se va a detallar esto, ¿no? Los SLAs correspondientes no se redactan, no existen y luego pues te pueden dejar perfectamente porque, bueno, los desarrolladores pueden desarrollar y ya está, pero también pueden desarrollar y luego tener una segunda fase, ¿vale? De mantenimiento, ¿no? Entonces, si esto no está bien definido, bien acotado y demás, pues bueno, básicamente te pueden dejar en jaque la aplicación o el software correspondiente, lo que puede producir un menoscabo muy importante de cara a tu usuario final, ¿no? De hecho, es justo lo que iba a explicar, que cuando desarrollas un software y ya lo tienes puesto en marcha en el mercado, ostras, tú como empresa no puedes dejar ese software caer. No. Uno, porque necesitarías seguro un mantenimiento correctivo o como mínimo una garantía que te cubra los 6 primeros meses de vida del software por si hay algo que no funciona bien. Pero a partir de aquí siempre vas a necesitar un mantenimiento como mínimo correctivo, como mínimo. Y si no, aquel que te permita poner las parches de seguridad que sean oportunos para proteger la información que está dentro de este software. Y si no, como mínimo poner las medidas de seguridad o las evoluciones que te están pidiendo las tiendas y los mercados, en este caso la tienda de Apple para poder hacer la descarga de la aplicación o la de Android, porque también van virando algunas necesidades y también se tienen que adaptar estos software
o porque te interese simplemente a nivel de estrategia de mercado. Pero una vez tengamos el software, sería desde mi punto de vista, una irresponsabilidad después no firmar un contrato de mantenimiento con esta empresa. Y dentro del contrato de mantenimiento se necesita un acuerdo de nivel de servicio. Es decir, podemos tener un contrato de mantenimiento que nos diga y la empresa X será la encargada de llevar este mantenimiento correctivo o uno evolutivo. Sí, lo podemos poner. Es posible que si no viene regulado en este contrato los tiempos de respuesta a las incidencias que pueda haber, también con una clasificación de incidencias, tengamos problemas igualmente a futuro. ¿Por qué? Porque hay que catalogar cómo son las incidencias, si son unas incidencias normales, si son graves o si son muy graves. Es decir, si es algo que puede ser que genere una molestia o, en el extremo contrario, que provoque la caída de un servicio. Dependiendo de cómo provoque este daño la incidencia, tenemos que dar unos tiempos de respuesta. Como consumidores, por así decirlo, a nosotros nos va a interesar, como consumidores, como empresa que ha contratado el servicio, nos va a interesar que los tiempos de respuesta para las incidencias muy críticas sea lo más pronto posible y las otras sean un poquito más espaciadas en el tiempo. Pero claro, hay que dejar fijado por contrato cuáles son las condiciones de ese mantenimiento correctivo, exactamente igual que hemos dejado fijadas las entregas del software y las validaciones en el contrato de desarrollo, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que también se olvida normalmente cuando se solicita el desarrollo de un software. Generar un contrato de mantenimiento que obliga a las empresas posteriormente a evolucionar ese software de manera correcta según las necesidades que puedan surgir de seguridad o de mercado. Evitará un contrato. Los contratos siempre decimos lo mismo. Cuando las cosas van bien, no se necesitan contratos. Eso es obvio. Pero cuando van mal, todo el mundo dice, hostia, un momento, vamos a ver qué era lo que ponía en el contrato, qué habíamos fijado. Y si hay algo que no queda bien determinado, que queda abierto, cualquiera de las partes puede decir que la interpretación es la suya. Y eso luego conllevará negociaciones, conllevará broncas, conllevará malos entendidos, que repercutirá directamente sobre mi negocio, no sobre informática. Y eso a la vez provocará el cabreo de los usuarios que tengan contratado mi servicio. Me da igual en este caso que sea un servicio B2B que sea un servicio B2C. El usuario se va a cabrear y la competencia es feroz en el mercado. Así que se irá a la competencia si vemos que aquello no funciona de manera correcta. Para evitar este tipo de situaciones, contratos con todos los escenarios que tengamos previsión de que se puedan dar, bien fijados y bien regulados. Para que sepamos que en caso de que haya una incidencia muy crítica, tienes que resolver en un plazo de 6 horas o en un plazo de 12 horas. Eso ya lo determinaremos en una negociación y según el estado de criticidad. Pero hay que darse. Perfecto. Si no hay ninguna duda sobre este punto, pasamos otra vez a lo que es propiedad industrial. Patentes. ¿Qué es patentable algo? Normalmente cuando decimos que tenemos una patente, casi siempre estamos en un error. Porque siempre decimos, he patentado la marca. No, la marca no se patenta, la marca se registra como marca. He patentado el nombre comercial. Mal. Tienes registrado el nombre comercial, pero una patente es algo diferente. ¿Qué es una patente? Una patente es una innovación técnica en el mercado. Venga, va, situémonos años atrás, porque cada vez cuesta más pensar en un invento en sí mismo. Imaginaos que no existen los teléfonos móviles y aparece alguien de NEC, Nokia o quien sea que te dice, mira, aquí tengo un teléfono sin cables, que puedes hablar con él por la calle. Dices, hostia, esto hay que patentarlo. Hay que patentarlo, hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque es una innovación técnica en el mercado. Me voy a comer el sector. Y tú presentas la patente ante la Oficina de Patentes y Marcas, en este caso puede ser también español o puede ser a nivel europeo, y dices que todo aquello que se ha desarrollado en el teléfono móvil es tuyo. Magnífico. En principio queda protegido todo aquello que tú hayas desarrollado. Ahora me diréis, bueno, pero entonces esto te daría protección como para ser el único competidor en el mercado, ¿no? ¿Cuántas marcas de teléfonos móviles existen a día de hoy? O más, ¿verdad? Muchas o más. Bueno, protege lo que tú has desarrollado. Nadie va a poder desarrollar lo tuyo copiándote lo tuyo, cogiendo elementos exactos de lo que tú has hecho, porque si no, con tu trabajo has provocado una ventaja competitiva en el mercado que puede ser vulnerada por el hecho de un copia y pega. Así que, en este sentido, cuidado. Si lo desarrollan solos, se lo desarrollan por su parte, sin el copia y pega, por así decirlo, de esa patente, podrán operar en el mercado. Ya veremos si pueden registrar o no pueden registrar a futuro ese teléfono como una patente, porque ya no sería una innovación técnica en el mercado, pero ya lo veríamos. Las patentes tienen una protección, esto no lo he dicho antes con las marcas, ahora lo rescataré,
Las patentes tienen una protección por un periodo de 20 años. Se acaba a los 20 años y no son renovables. Recordad con el tema COVID, cuando estuvimos en pandemia, que esto fue un debate bastante extenso con las patentes de las vacunas. Siempre decían, oye, pues, ¿cómo es posible que no liberalicen las vacunas o cómo es posible que no liberalicen para que esto acabe en el sector público y sea el sector público el que pueda comercializarlo y todos quedamos protegidos? Pues se liberalizaron partes de las patentes, pero sin la propiedad intelectual que viene asociada detrás de la vacuna, porque son tecnologías bastante complejas, había patentes que no se podían utilizar, porque no tenías asociado know-how, y eso es la protección acumulada de un activo intangible. Es posible que yo te liberalice la patente, pero eso no te dé lugar al acceso a la tecnología que necesitas para poder desarrollar después esa vacuna. Y esa tecnología a lo mejor solo la tiene una empresa. Entonces el sector público muy bien tiene una patente que la tiene vacía de contenido porque no la puede ejecutar. Luego analizaremos más casos de protección acumulada, que son temas muy interesantes, además son temas bonitos de ver y que todos tenemos en el imaginario, pero ya tenemos el primer ejemplo de protección acumulada. Diseño industrial. Este es un poco más complejo de entender, pero yo creo que con el ejemplo que voy a poner ahora se va a entender rápido. El teléfono móvil, volvemos a situarnos años atrás, teléfono móvil que se ha desarrollado, puedo hablar por la calle, perfecto. Pero es que me resulta que es que me gusta escuchar la radio por la calle. Y el teléfono móvil que tú has creado no lleva incorporado una antena y por lo tanto no puedo escuchar la radio vía AM o FM. Suena muy viejo esto, ¿eh? AM o FM. ¿Qué hago? Pues hay alguien que no es NEC, Nokia, Apple, me da igual quien sea, que dice, oye, pues voy a desarrollar yo el aparato para poder conectarlo a través de la vía del cargador. Y desarrolla un aparato de manera independiente para que tenga esa antena. Esta historia es real. Esto sucedió con Apple. Un tercero desarrolló esa antena para poder conectarla al teléfono móvil y poder escuchar la radio. Eso dio lugar a que teníamos un aparato que era una innovación técnica en el mercado porque que lo era, pero útilmente podía utilizarse sin pender de otro, no, porque era una tecnología que necesitaba pender de una tecnología principal que era el teléfono móvil. ¿Y qué se hizo? Un diseño industrial. He implementado una ventaja dentro de un cuerpo, dentro de un activo principal para que tenga una característica técnica diferente. Y eso dio lugar a una protección. Ay, disculpadme, quería decir modelo de utilidad, no diseño industrial, disculpadme, modelo de utilidad. Modelo de utilidad. Claro, eso es una ventaja. Apple compró esa tecnología por un pastizal. Y luego acabó integrado esa tecnología de poder escuchar la radio a través del teléfono móvil en todos los teléfonos móviles. Y así esto ha sucedido en infinidad de ocasiones en el mundo tecnológico. Google Lens también compró el algoritmo que era capaz de buscar las imágenes a través de una fotografía y darte información sobre eso. No lo desarrolló ellos de manera interna. Hay múltiples ejemplos de lo que puede ser un modelo de utilidad dentro del mundo industrial. Diseño industrial. Bueno, perdonadme, el modelo de utilidad también es protegible dentro de la Oficina de Patentes y Marcas, tiene una protección, si no me equivoco, de 10 años, prorrogables también. El diseño industrial. El diseño industrial es el que más me gusta para explicar el tema de la protección acumulada, y es que es todo aquello que haga nuestro producto diferente a lo que hay en el mercado, pero no sea una innovación técnica en sí misma que dé lugar a la protección de una patente, ni muchísimo menos, pero que incluso tenga un componente estético, que incluso tenga un componente que lo pueda diferenciar del resto de productos que haya similares en el mercado. Protección acumulada. Vamos a ello. Ahora necesito que casi cerréis los ojos y recordéis lo que es la botella de Coca-Cola. Imaginaos que esa botella de Coca-Cola, esa botella de cristal, está a contraluz y no veis la marca, simplemente veis la silueta. ¿Verdad que podríais identificar en primer lugar que eso es la botella de Coca-Cola y no una botella de agua normal y corriente? Vale, eso es una marca. El poder diferenciar un producto en el mercado es una marca. Por lo tanto, ya tenemos una marca tridimensional. Eso significa que yo puedo identificar un producto simplemente por el hecho de ver su figura. No hace falta ni tan siquiera ver que pone Coca-Cola, simplemente identificar la botella. Pero es que además la botella tiene un componente estético chulo, tiene un componente estético bonito en referencia al resto de botellas de cristales que podríamos tener, ¿no? Y la hace única en el mercado.
Eso son una protección acumulada. Hemos protegido el diseño industrial de esa estética chula de una botella, que la botella existe desde hace miles de años, y luego tenemos la marca, podemos diferenciarlo. No es la única protección acumulada en marcas. Por ejemplo, Toblerone. Yo creo que si ponemos el Toblerone también a contraluz y no vemos la marca, en este caso, también sabríamos que es Toblerone por el simple hecho de ver la forma. Marca tridimensional también. Imaginaos que es importante, y volviendo a traer lo de las marcas, y aprovecho y enlazo con el tiempo de protección, proteger la marca con un estudio de viabilidad para saber que una marca no solo la puedo registrar como Toblerone con el nombre para que me identifiquen con unas siglas determinadas y un estilo determinado, sino que además vea el producto y piense, mi producto es identificable simplemente viéndolo, no es necesario ver la marca. Así que es importante tanto pensar en la protección de ese nombre que yo verbalizo o leo, como el que yo visualizo. Enlazo con los periodos de protección. Las marcas son registrables para un periodo de 10 años y se debe renovar. Este sí, por periodos sucesivos de 10 años, de manera indefinida. Así que todo el tiempo que yo quiera proteger esta marca la puedo proteger. ¿Qué pasa si hago un restyling de la marca? ¿Qué pasa si al cabo de los años considero que el mercado ha evolucionado lo suficiente como para pensar, voy a darle un poquito de diferencia a mi marca y esto cómo lo puedo hacer? Pues si lo hacemos, aparte del diseñador gráfico, que ahora entraremos también a analizar en el apartado de obras, nos encontraremos con que cuando vayamos a proteger esa marca tenemos que iniciar un proceso de registro de marca como si esa marca no existiera con anterioridad, desde cero. Y tenemos que volver a iniciar todo el proceso de inscripción, ¿vale? Y ahí será otra vez el momento de analizar si esa marca que se ha implementado en el mercado ha evolucionado lo suficiente como para pensar en registrar unas clases o subclases diferentes, o pensar que se ha desarrollado, pues como hablábamos de Toblerone o de Coca-Cola, un elemento diferencial más visual y merece la pena registrarlo como también una marca tridimensional. Existen muchos tipos de marca tridimensional. Obras. Bueno, pues las obras las hemos ido desgranando poco a poco en lo del software, que es lo más seguro que es lo que más llame la atención y lo más interese, que sea eso el software, pero no es lo único. Por ejemplo, las bases de datos también son protegibles a nivel de propiedad intelectual por la metodología en la que nosotros tenemos estructurada esa base de datos, cómo la damos a conocer, etcétera, etcétera. De hecho, hay miles de negocios, sobre todo muy potentes, que a día de hoy son considerados por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea como guardianes digitales, que su poder no reside en el servicio intrínseco que están dando, sino en las bases de datos que son capaces de generar ingentes que dan información muy útil a diferentes empresas del sector que después, técnicas de anonimización, siempre y cuando respetemos la ley de protección de datos, que no me gustaría saltarla, podamos comercializarlo. Cuidado, porque a lo mejor es una parte más importante, es más importante a lo mejor esta parte de negocio a través de una base de datos que no realmente lo que estamos comercializando con un software o con la tecnología puesta a disposición de una inteligencia artificial. Inteligencia artificial nos ha traído ahora el término de casualidad, que también es cuestión de analizar. ¿Qué pasa cuando desarrollo un software a través de inteligencia artificial? ¿Queda protegida por la ley de propiedad intelectual? La respuesta rápida es no. La respuesta lenta, cocida a fuego lento, sería, bueno, veamos. Propiedad intelectual a día de hoy no se ha pronunciado en un organismo a nivel de grado de protección que podría ofrecer la propiedad intelectual sobre algo que haya desarrollado una inteligencia artificial, pero seguramente a futuro tengamos algo en juzgados que pueda determinar a nivel jurisprudencial qué sentido debe tener la protección de un software. Recordad que os he explicado en el momento de creación de un software, por ejemplo, que el creador de la obra es quien ostenta los derechos de propiedad intelectual. Esa es la persona que en principio ostentará los derechos de aquello que ha picado. Problema, si no lo he picado yo y lo ha picado una IA, ¿quedo protegido? No, porque requiere un elemento humano. Y el software no es un elemento humano. Por lo tanto, todo aquello que yo desarrolle a través de la propiedad intelectual, no queda protegido. Esto sería la lectura fácil. Y esto seguiría más o menos si no tienes en cuenta todo lo que acaba sucediendo cuando tú vas introduciendo prompts. Posible que tú introduzcas un prompt que sea desarrollame este código, copio, pego, funciona, de maravilla. Pero ¿qué pasa? Vamos a trasladarlo a un cuadro, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pido un prompt
a una inteligencia artificial y le digo, desarróllame este cuadro. Un prompt sencillo. Vamos a pensar en la academia, ¿no? El cuadro de la academia, con todos los filósofos dentro, con el edificio clásico detrás, perfecto. Eso es la imagen que yo tengo, ¿no? Y le digo, oye, dibújame esto. Y resulta que lo que me da la inteligencia artificial no se parece para nada a la obra que yo tengo pensada. Y prompt a prompt voy generando una obra mucho más parecida a lo que yo realmente tengo en la cabeza. Y sin la intervención mía de prompt a prompt de lo que yo quería establecer, no hubiese sido capaz esa inteligencia artificial tampoco de generar la obra que yo estoy buscando. Y acaba siendo el cuadro de la academia, pero sin a lo mejor dotándole de unas características diferentes a lo que yo tenía pensado, dándole alas a la libertad creativa que yo tengo, ¿no? Claro, ¿qué sucede en este punto? ¿Realmente tengo propiedad intelectual sobre lo que he creado? Eso es un debate que ahora a nivel jurisprudencial se tendrá que dirimir. Lo más difícil, ¿cómo lo justifica? Es decir, un desarrollador o un trabajador, lo que sea, está haciendo unos prompts para hacer su trabajo día a día y acaba llegando a un código que es el que quiere, pero claro, va a ser muchos prompts y cosas, conocimientos que él tiene, pero no va dejando en algún sitio, utilice ChatGPT para este módulo o preguntarle. Claro, puede ser. ¿Cómo identificas que le hizo la inteligencia artificial un programa y no el trabajador? Sí, al final es un lenguaje. Claro. A nivel obra me parece que sí que hace, no sé si 2 o 3 semanas, que sí que hubo un fallo, no recuerdo de qué tribunal, y que era combinación de lo que decías tú, de los prompts que la persona escribía y luego la inteligencia artificial le iba dando como trozos que luego esa persona combinó para crear un cuadro. Y ahí sí que se consideró que había propiedad intelectual de la persona, pero porque había esa combinación de la mano humana. Y yo creo que aquí tendríamos que aplicar un tema análogo, y es que antes teníamos la imagen del pintor, su cuadro, su lienzo, sus pinturas, iba dándole. Decías, bueno, pues sí, ha creado. Pero a día de hoy tampoco se nos pasaría por la cabeza decir que no existe propiedad intelectual porque hayas usado el software X para diseñar un logotipo, por ejemplo. Que te da plantillas muchas veces para partir. Exacto, exacto. Entonces, nadie duda de que eso exista así. ¿Por qué empezamos a dudar de la inteligencia artificial? Porque parece que sea mucho más autónomo, ¿no? Que tú le des una idea y sea capaz de desarrollarlo. Yo creo que esto... ¿cómo se va a solucionar? Sería la pregunta. Sería viendo el grado de intervención humana que ha habido en los prompts y en las correcciones que va provocando. Problema que va a generar esto y que no vamos a estar preparados porque la inteligencia artificial más usada a día de hoy, que puede ser Copilot, ChatGPT, no te permite generar prueba suficiente para acreditar tu intervención en los prompts. Es decir, yo si voy a un juicio tendré que decir, no, es que me dio este prompt y yo de este prompt partía todo esto. ¿Por qué? Existen chats temporales, existen asistentes que puedes configurar, pero ninguno de ellos guarda una prueba de cuántos prompts he dado yo para acabar generando esta obra. Entonces, ¿virará hacia el cuánta intervención humana ha habido? Sí. ¿Eso será protegible? Lo más seguro. En China ya se han pronunciado en este sentido, ¿eh? ¿Tendremos un problema de prueba a posteriori? Sí. Recomendación, todo aquello que vayamos a generar con inteligencia artificial, ya sea un programa de ordenador, ya sea una fotografía, ya sea una obra literaria, intentemos guardar los prompts que estamos haciendo y nuestra intervención para que acabe resultando una obra determinada, porque lo más seguro es que eso determine si tú tienes derechos de propiedad intelectual sobre esa obra o no. Os voy a poner un ejemplo que es bastante llamativo. Es una obra que se llama Edmund de Bellamy, que fue creado por una inteligencia artificial entrenada con cuadros históricos. Y es un caso muy interesante porque, en principio, se le dotó de cuadros y se le dijo, sin más, bueno, se tiene entendido, sin muchos más prompts, que créame una obra, una mezcla de todos, ¿no? Y creó este Edmund de Bellamy. El Edmund de Bellamy, perdonadme, yo creo que se llama Christie's, la casa de subastas de Londres, ¿verdad? Me parece que fue vendido por 4 u 8 millones de euros esta obra. Que es un cuadro sinceramente gigante, pero tiene un punto gracioso, o me pareció un poco irónico e icónico, y es que la IA firmó el cuadro con el algoritmo de identificación suyo abajo como si fuese el autor, que tiene su punto, ¿no? Pero, ¿por qué se pagó esa cantidad ingente de dinero? En realidad se pagó esa cantidad ingente de dinero por una copia. Es decir, esa propiedad intelectual seguramente era inexistente.
Y cualquiera que haya tenido una fotografía de hoy podría llevar el Edmund de Bellamy en una camiseta y venderla como souvenir. Y el autor, el que haya adquirido esta obra no va a poder decir en ningún caso los derechos de propiedad son míos. Y tú te puedes beneficiar de eso. Y esto nos lleva a generar más problemas. Trasladándonos otra vez en el mundo del software, cuidado con desarrollar sin mucha intervención humana código solo con inteligencia artificial. Porque si vamos a tener problemas para después registrar el software porque no ha habido intervención humana en la creación del software, vamos a tener un activo intangible que no está protegido por propiedad intelectual, no voy a poder oponerme a que terceros copien mi software, porque no tengo derecho sobre el mismo. Así que estamos en un punto seguramente de ruptura ahora mismo entre la creación humana y lo que haya podido crear un software. Bueno, os he dicho que seguramente esto acabe en los juzgados. Lo más interesante sería que el legislador se ponga las pilas, introduzca una modificación en la ley de propiedad intelectual que esclarezca cómo se puede determinar la propiedad intelectual de las obras generadas a través de inteligencia artificial, porque lo más seguro es que ya estemos en ese punto en el que se empieza a generar más código por la intervención humana, yo no digo que no, pero a través de inteligencia artificial, sin un trabajo excesivo por parte de la persona determinada, que seguramente no dé lugar a la propiedad intelectual y dé lugar a incumplimientos contractuales entre la empresa desarrolladora y la que ha contratado para el desarrollo de ese software, con los peligros económicos que eso se puede suponer a nivel de indemnizaciones por daños y perjuicios causados por no tener un software creado por la intervención humana. Como veis, se van sumando diferentes conceptos en todo esto lo que son los activos intangibles. Bueno, no sé si sobre patentes, diseño industrial, modelo de utilidad u obras tenéis alguna duda más o queréis que ampliemos información sobre este punto. Sí, a ver, por ejemplo, nosotros en nuestro caso particular hacemos software prácticamente a medida para un caso de uso. O sea, digitalizamos un proceso industrial, que hasta ahora se hace con papel, Excel y tal, y hacemos una aplicación web que sea eso mismo, pero va a ser más eficiente, más seguro, un historial con X. Entiendo que tu software que hace un listado, que es un formulario, que te hace unos gráficos, que hace tal, al final no estás haciendo un software que es, o sea, no es un Spotify, que es algo particular. Entiendo que en esos casos lo único que puedes registrar, patentar, protegerte es haciendo un caso de uso, porque al final el software... Claro, deberíamos ver ese software porque si son bases de datos, por ejemplo, Apple pone a disposición varios gestores de bases de datos, por lo tanto, seguramente tendríamos que mirar qué es lo que estamos gestionando dentro del software que hayamos desarrollado. A lo mejor más que proteger ese software, que es interesante, claro, es para qué lo usas o qué es lo que hay dentro, qué es lo que estás usando dentro. A lo mejor sería más interesante ahí. La propiedad intelectual, de todas formas, si os habéis fijado, poco he hablado del registro. Se puede registrar, tiene una protección, en este caso, durante toda la vida del autor y 70 años después de la muerte. Es muy interesante porque te da poder a nivel de software. La vida del autor más 70 años después de la muerte, ese software no se va a utilizar. De aquí 150 años, tal y como está desarrollado hoy, seguro. De todas formas, se puede registrar y te da una opción económica, que ahora hablaremos de ello, muy interesante. Pero la propiedad intelectual no necesitas registrarlo para decir esto es mío y el único que lo puede utilizar soy yo, porque mientras puedes acreditar que tú has creado eso con tu propio código, lo has desarrollado tú, y lo puedes acreditar temporalmente antes de otro que declara que en falsedad a lo mejor que lo ha hecho él, ya sería suficiente. El registro es muy interesante por las cuestiones que explicaremos ahora, pero está en esa fase de decir, puedo acreditarlo. Entonces, en el caso de que fuese necesario a posteriori acreditar lo que tú estás comentando, ya estudiaríamos. Primero veríamos qué es lo que se está trabajando dentro de ese software y si realmente ese software es diferencial o no para protegerlo o para meterte en una reclamación extrajudicial o judicial. Eso ya lo veríamos. Perdón, porque nos habíamos dejado una pregunta por contestar. Si me la podéis recordar, porque seguro que me dejo algo. Bueno, si no, luego vamos a recordar esto. Vale. Pues tenemos... ¿Hay alguna más, además? Vale, pues lo hacemos al final y así contestamos en batería. Sí. ¿Por qué es importante proteger nuestros activos intangibles? En primer lugar, porque nos asegura la viabilidad jurídica de nuestro negocio. ¿Qué significa asegurar la viabilidad jurídica de nuestro negocio? Significa que si nosotros somos los titulares, podemos impedir a terceros
la utilización de este activo intangible. Si esto es así, significa que podemos impedir, en primer lugar, que el competidor se beneficie de mis ventajas competitivas y podemos asegurar nuestra presencia en el mercado. Esto es importante. Uno, porque la implementación de la marca en el mercado, que ya me ha dado una visibilidad importante para atraer leads o para atraer ya directamente clientes, me asegurará la continuidad de la captación de estos clientes. Por otro lado, el hecho de que yo pueda asegurar que el software es mío y que estoy aplicando como startup, como medida tecnológica dentro de mi propia empresa, asegurará que yo pueda seguir utilizando este software dentro de mi empresa. Si la estoy comercializando, significa que al cabo de 5 años no tendré que pagar un royalty más caro al desarrollador de turno que no haya generado un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual oportuno. Y esto dará protección jurídica. Dará protección jurídica. Y esto, la protección jurídica, llevará a que nosotros obtengamos un título. Si registramos la marca, tenemos un título acreditable de que durante 10 años puedo utilizar la marca con exclusión de competidores. Significa que si yo tengo el título de registro de propiedad intelectual del software, como comentábamos antes, podré acreditar que en tiempo informa ante un organismo público yo registré ese código como parte mía. Ese código, esa obra literaria, esa fotografía. Y esto nos llevará necesariamente a que podamos enajenar el activo. ¿Qué significa enajenar el activo? Significa que si yo tengo atado los derechos de cesión de propiedad intelectual del desarrollador a la empresa de manera correcta, podré operar en el mercado sin cortapisas. Podré licenciar, podré sublicenciar, podré vender, podré hacer lo que yo quiera con ese software, sin la necesidad de solicitar permisos adicionales al creador. Pero no solo es eso, no solo voy a poder monetizarlo a través de una prestación de servicios correcta, no, sino que también voy a poder generar dinero a través de otras vías. Imaginaos que ahora tenéis una empresa y que vuestro negocio pende de un software, porque lo aplicáis de manera interna y además comercializáis con él. Pero necesitáis fondos para seguir desarrollándolo. ¿Qué vais a hacer? Vais a ir a una ronda de financiación o vais a ir a buscar un socio. Pero yo, si voy a invertir, igual que cuando compro un piso, lo primero que voy a preguntar es, ok, veo que tu empresa más o menos funciona, empieza a tener tracción o puede tener tracción, es interesante, sumemos esfuerzos, pero lo que dices que es tuyo, acredítamelo. Y entonces necesites el registro, por ejemplo, de la propiedad intelectual del software. Y ahí es importante tener atado el contrato con los informáticos, tener los contratos oportunos y la declaración necesaria de los trabajadores que han desarrollado el software desde mi empresa para después poder llevar a cabo el registro. Y eso dará lugar a un título inequívoco de propiedad intelectual sobre aquello que he desarrollado. Y el inversor que venga tendrá la seguridad jurídica de que aquello que yo estoy diciendo que es mío. Y funciona. Y nadie más va a poder venir a decirme nada. ¿Y eso qué significa a su vez? Significa que dará lugar a que haya un socio que se pueda incorporar a la empresa pagando, pues en este caso ya tenemos que analizar si sería a través de una ampliación de capital, si sería a través de una compra de participaciones, pero pagando un bonus a lo mejor de entrada que dotaría de dinero suficiente para seguir desarrollando ese software, o porque nos interese hipotecar ese software. No es aconsejable, porque estarías hipotecando el bien sobre el que estás trabajando y en el caso de que vaya algo mal te lo podrían ejecutar y entonces quitar. Pero lo interesante sería que igualmente tienes la potestad para hacerlo. Si es necesario hacerlo, tienes el título que asegura tu titularidad. Y esto nos podemos trasladar exactamente igual con la marca. En muchas ocasiones la marca es mucho más potente que el producto que estamos comercializando. Hay un caso en Estados Unidos que se compró un producto que eran unas papillas para bebé, se compró el producto, se compró la tecnología, se compró cómo se hacía la fórmula de esa leche para bebés y la empezaron a comercializar con otro nombre comercial. Pero las ventas cayeron en picado, porque la gente no identificaba ese producto con la marca que estaba asociada detrás. No compraron la marca la otra siguió utilizando el producto, cambió las papillas, cambió el producto, porque había vendido esa parte. Exacto. Pero claro, el consumidor no identifica ese activo intangible, que al final es ese producto que estás vendiendo con una marca diferente. Entonces, fue una de las peores transacciones que se recuerdan en la historia porque costó millones
y después el impacto que tuvo en el mercado no fue correcto. Así que metodologías de enajenación de los activos intangibles existen muchísimas. Y lo recomendable es siempre pensar en la protección desde el inicio de todos aquellos activos intangibles, porque no sabemos cómo puede virar el negocio. No sabemos si lo vamos a comercializar siempre, si vamos a necesitar la entrada de un socio, si vamos a necesitar que un inversor haga un estudio sobre nuestra empresa y decida, según los activos que tenemos, si vamos o no vamos, si van o no van a invertir sobre estas empresas y cómo lo van a hacer. Por lo tanto, desde el momento de la creación tengamos en control de todos nuestros activos intangibles. ¿Que la empresa va mal? Siempre podemos igualmente vender los activos a empresas que estén interesadas. ¿Que la empresa va bien? Lo tenemos protegido y podemos evitar que terceros puedan utilizar nuestros activos. ¿Que la empresa va demasiado bien y hay un inversor que finalmente quiere adquirir nuestra sociedad o quiere adquirir parte de nuestro activo, quiere adquirir un activo directamente pero dejar nuestro modelo de negocio intacto? Pues siempre podemos vender los activos de manera diferenciada o la empresa entera, y eso dotará de valor económico siempre la transacción y siempre será interesante. Si no queréis preguntar nada, Alejandra, si no queréis añadir nada, paso directamente a las conclusiones y al turno de preguntas. Sí, hay unas cuantas, así que si quieres podemos concluir y... Conclusiones. Fundamental detectar cuáles son los activos intangibles que tenemos dentro de la empresa, lo que hemos visto antes de Wittgenstein. Ahora ya tenemos localizado cuál es el lenguaje, hemos ampliado los límites, sabemos cuál es la necesidad, tenemos que conocer cuáles son nuestros activos y protegerlos, ¿no? Precisamente es la segunda parte de la conclusión, que es dotar de la protección jurídica oportuna a ese activo intangible para evitar, sobre todo, perder el control. Ya no digo que un tercero lo pueda utilizar, sino perder el control sobre aquello que hemos pagado y que es nuestro. Y por último, valorar que podemos, una vez tengamos el activo intangible protegido, aportarlo como garantía, como prenda, como hipoteca, o llamar a los inversores para que tengan un atractivo diferente a lo que sería una empresa que no tiene protegidos estos activos. Como veis, esto aplica a cualquier tipología de empresa, grande, pequeña, mediana o un autónomo. Nunca sabes si tu modelo de negocio puede empezar a traccionar y puedes acabar sacando un rédito económico superior por el mero hecho de tenerlo protegido como toca. Económicamente, este tipo de protecciones de activos no son para nada caros. Para nada caros. Existen subvenciones, como hemos analizado con lo de la marca. Siempre es interesante ver las diferentes opciones y asesorarte jurídicamente bien para ver si existen ayudas económicas, para ver cuál es la viabilidad, para asegurarte que no vas a estar tirando tiempo y dinero y recursos en una marca, implementarlo en el mercado para daros cuenta al final que no podéis registrarla porque existe un tercero que ya lo tiene. Así que siempre buscar una ayuda, un soporte jurídico que os pueda, en este caso, guiar. Y en este caso, abrimos el turno de preguntas, si os parece. Vamos a dejar de compartir. Si quieres voy comentándolas. Sí, por favor. Vale. Retomando la primera. Somos una pyme de 46 trabajadores, aplicaciones, ¿no? Nos estamos planteando el comercializarlo. Sí, esto. Somos una pyme de 46 trabajadores, nuestro departamento IT desarrolla aplicaciones de uso interno muy útiles para nuestro sector y nos estamos planteando comercializarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Vale. En este caso, sois los titulares de la obra. Lo primero que tendríais que hacer sería registrar la obra de propiedad intelectual para aseguraros que es vuestra. A nivel interno, pues llevar esas declaraciones de los trabajadores que han podido participar y, sobre todo, cuando vayamos a lanzar en el mercado, pensar cuál es el modelo de negocio que queremos seguir. Si lo que queremos es nosotros seguir utilizando estas aplicaciones a nivel interno, lo interesante sería que cuando queramos externalizar esa comercialización lo hagamos a través de licencias de uso, para que los usuarios, para que las empresas que quieran contratarlo estén ligados a un contrato de prestación de servicios, por así decirlo, de acceso al software, con unas determinadas características de acceso al software que determine qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, unas condiciones económicas y, sobre todo, un acuerdo de nivel de servicio para evitar sorpresas a futuro en caso de que haya algún tipo de incidencias de las reclamaciones que puedan efectuar. Pero la estrategia más o menos sería esa. Esto en cuanto al software en sí, ¿no? O sea, que lo denominaríamos legalización de esa plataforma, que puede ser una app o cualquier otro tipo de
de software, y luego siempre hay que tener muy controlado, muy alineado el cumplimiento normativo en materia de privacidad, en materia de protección de datos de carácter personal. Va a haber una parte dentro de la plataforma que sea la política de privacidad, que tiene que estar alineada con esa adaptación de la empresa 360 a las obligaciones en materia de privacidad. Esto es un poco como siempre, ¿no? Nosotros, este perfil de cliente que es muy habitual en el despacho, pues vamos a poner como eso, una startup, ¿no? Que desarrolla una app y que la va a lanzar al mercado. Bueno, pues siempre sería legalización de plataforma, el tema de privacidad controlado, el tema de marca nombre comercial controlado, el tema de contratos controlados. Esto sería un poco los titulares, ¿vale? Que antes de lanzar un producto tecnológico al mercado deberíais de tener control, se deberían de tener controlados. Vale, a nivel de mis trabajadores, ¿qué les debería de pedir dentro del contrato de confidencialidad que firman para proteger mi secreto empresarial? Vale. Depende. Esto, lo primero que te enseñan en la carrera, como cuando estudias Derecho, es decir, depende. ¿Voy a ganar? Depende. A ver, pues depende. Depende del negocio que tengas, depende del secreto empresarial que sea, depende de lo que quieras proteger, depende de mil circunstancias. No, como hemos dicho antes cuando leíamos la pregunta del contrato estándar, pues lo mismo tenemos que contestar aquí. Dependerá de lo que quieras regular. No se puede dar una respuesta genérica, por así decirlo, a lo que debe contener un contrato, porque seguro que después, si lo quieres aplicar a tu modelo de negocio en concreto, hay cosas que no te cuadran. Entonces, la respuesta es depende. Hombre, lo que está claro es que se van a tener que fijar una serie de requisitos, de obligaciones, mejor dicho, que se deban cumplir por parte de los trabajadores para asegurar que se cumple con las obligaciones que pone la ley. Es decir, si yo como empresa, para tener un secreto empresarial, la ley me exige que eso lo trate con confidencialidad y de una manera determinada, yo voy a tener que trasladar al trabajador esas obligaciones para que él también quede obligado a cumplir con ello y, por lo tanto, siga teniendo consideración de información confidencial la información que va a tratar en el puesto de trabajo. Y, en todo caso, esto lo ligaría también con un contrato de confidencialidad que podría establecer los términos y condiciones que regula la Ley de Protección de Datos también y cumplir con las medidas de seguridad que exige la Ley de Protección de Datos. Son normativas diferentes, aún así siempre está bien poder aunar los dos conceptos para no tener que firmar dos contratos y complicar jurídicamente el asunto. Si queréis ampliar un poquito más, volver a contestar e intentamos ampliar información. Vale. La siguiente pregunta. Somos una empresa que trabaja con materiales. Nos estamos planteando patentar un material que usamos para protección de equipamiento industrial. ¿Cómo saber si tiene sentido patentar ese material? Bueno, los registros de patentes son públicos. Lo primero que tendríamos que hacer es comprobar que un competidor no ha registrado esa patente con anterioridad y, por lo tanto, ya no estamos situados en una innovación técnica y ya no podemos patentarlo. A lo mejor sería interesante mirar si lo podemos registrar como modelo de utilidad, que ahí nos lo permitiría hacer con más flexibilidad. De todas formas, a nivel de patentes existen dos maneras de visualizar, por así decirlo, si es interesante registrarlo o no. Uno es a nivel jurídico y ese estudio de viabilidad que también se necesita con una patente, pero también a nivel técnico, que es necesario, las dos cuestiones para poder presentar el registro. Bueno, yo empezaría mirando a ver si existe algo en esa base de datos pública de patentes que pueda ser que ya haya registrado ese tipo de material y que a mí me chafe mi intención. Y luego ya habría que ver si efectivamente pues cumple esos requisitos para saber si es patentable o no. Serían las dos cuestiones a valorar. Bueno, luego pregunta más práctica de si el vídeo que nos mandéis de la jornada se puede compartir con un par de compañeros de su empresa. Sí, esto al final, por supuesto, todo lo que hacemos en estas jornadas es público. Es más, el vídeo se va a subir al canal de YouTube de FADE, o sea, tardamos 2, 3, 4 días igual en la edición, pero por supuesto lo podéis compartir con tanto el material que os mandemos de presentaciones como el enlace al vídeo es público, lo podéis compartir con quien queráis, por supuesto. Agradecimientos a FADE por esta jornada,
es la cuarta o quinta que me he conectado con vosotros. Se agradece mucho el nivel de ponentes que traéis. Muchas gracias. Y la última, al menos que hasta ahora, habla de inteligencia artificial. Comentan que la han utilizado para el tema de los logos de la empresa, si habría algún problema en este sentido para registrarlo. Sí, y esto es otro caso de protección acumulada, porque un logotipo lo podemos proteger como marca, para darnos a conocer en el mercado, como es obvio, pero el diseño es propiedad intelectual, porque aquello que yo he hecho a mano no deja de ser una obra artística, podría llegar a ser una obra artística. Y nos situamos otra vez en el mismo punto de antes. Es un problema el utilizar la inteligencia artificial y no acreditar que el humano ha hecho el suficiente esfuerzo como para que el resultado que dé de ese logotipo sea porque el humano ha intervenido, siempre los prompts que ha generado la respuesta que ha generado a esos prompts que yo he puesto, pues podría llegar a ser un problema que digan que entonces ese logotipo a nivel de propiedad intelectual no es registrable. Cuidado con eso. Ahora bien, es que esto es imparable. La utilización de la inteligencia artificial en todos los sectores es imparable. De ahí que lo más esperable sería que el legislador se pusiese las pilas, hiciese una modificación legislativa en este caso y nos amparara un poquito mejor. No podemos dar una respuesta más contundente porque es que a día de hoy nos faltan casos prácticos que hayan llegado a los juzgados y que se hayan tenido que poner encima de la mesa. Valorar siempre el hecho de que podáis acreditar vuestra intervención con la inteligencia artificial a través de la generación de logotipos, porque realmente vosotros os habéis currado después esos prompts, no porque lo ha generado una IA por un prompt que yo haya puesto, me haya aparecido en el logotipo, copia y pega y ya está, ¿vale? También tenemos que diferenciarnos en el mercado de que hemos trabajado más nuestro servicio que con una low cost, porque esto al final dará lugar a un montón de low cost que hagan trabajos que parezcan más o menos aceptables y la gente acabe comprando, ¿no? Estos logotipos, pero bueno, por ahí iría la respuesta. Bien, tenemos yo creo que alguna pregunta más que Alejandra, justo en ese ratín que te desconectaste. Bueno, vale, no te llegaron, ¿no? Mira, para registrar el dominio y mantenerlo, ¿qué herramientas o soluciones aconsejáis? Bueno, esto es una solución, yo creo que es más técnico, ¿no? Técnico. Pero al principio de nuestra habíamos explicado el inventariar todos los activos intangibles. Si haces un inventario y llevas un control del dominio, dónde lo tienes registrado, los tiempos de expiración y tal, en principio esto lo puedes pasar luego a un calendario de avisos que es fácil de llevar un control sin la necesidad. De todas formas, normalmente las plataformas de registro siempre te envían un correo electrónico de pague usted la factura, recuerde que lo tiene que renovar o lo que sea. Aquí lo más interesante es intentar adquirir el máximo de dominios posibles, siempre que sea posible, asociado a nuestra marca o a nuestro nombre comercial, para evitar que después pueda haber confusiones de que haya usuarios que entren en el .com cuando yo soy .es o cuando yo soy .net y evitar así la confusión en el mercado. Puede haber una empresa en Finlandia que tenga el mismo nombre, comercializa algo parecido y ves detrás después de, bueno, Finlandia, bueno, pero yo qué sé, se me puede ocurrir en la India y luego es bastante más difícil hacer una reclamación de este estilo. Vale. Y para tema técnico, sobre todo porque no es la primera empresa que ayudamos con esto, contactarnos a la oficina Cerapyme porque, ya digo, me suena hasta ya hace poco una empresa que le estuvimos ayudando, precisamente explicando cómo poder registrar el dominio, y luego hay otro tema importante que es el tema de los DNS. Entonces, bueno, a nivel técnico contactarnos, echamos un cable para explicaros un poco los pasos así que hay que seguir. Mira, otra pregunta. Estoy a punto de fundar mi empresa una vez que he validado mi caso de negocio. ¿Qué pasos me recomiendas en los próximos 3-6 meses? Bueno, si quieres lo explico, Albert. A ver, en principio, bueno, pues sería este esquema, ¿no? La primera parte sería ver y analizar. Perdón, ¿cómo enuncia el planteamiento? ¿Cómo es? Que está a punto de fundar la empresa una vez que ha validado el caso de negocio. Vale, bueno, pues eso, ¿no? La primera parte tendría que ver más con un tema mercantil societario, ¿no? De elegir esa forma jurídica que más se ajusta a tus necesidades y a tus objetivos, ¿vale? Una vez tengas esto, que son las bases y el paraguas a través del cual vas a traccionar en el mercado, pues habría que ver qué es lo que vas a poner en el mercado. Si vas a lanzar, a comercializar
una app o cualquier otra solución tecnológica, la que sea, bueno, pues lo que comentábamos un poquito antes, ¿no? Cosas a tener en cuenta, pues todo el tema de privacidad, de adaptación de la empresa a la normativa en materia de privacidad, esto es obligatorio. Obligatorio también sería esa legalización de ese producto digital, ¿vale? Que pasa por pues todas estas cuestiones que han ido saliendo, ¿no? De licencias de uso y otro tipo de contratos y de textos legales también obligatorios. Esto como obligatorio. Habría que ver también, bueno, ¿no? Si te ha desarrollado la tecnología un tercero, pues bueno, esta transferencia de propiedad intelectual, ¿no? De derechos a través de contratos y luego como recomendable, pero no obligatorio, sería, bueno, pues efectivamente hacer una protección o como mínimo una protección de la marca a un nombre comercial de una manera estratégica, segura, que minimice al máximo sí, que garantice lo máximo posible el éxito, ¿no? de este registro y luego, bueno, pues también valorar este registro del software si efectivamente es interesante o no. Lo mejor para estos, bueno, en todo caso, si tú entras por la puerta del despacho con este planteamiento, lo que tendríamos que entender muy bien es cuál es el escenario. Estas son unas necesidades que suelen ser aplicar a todo este tipo de proyectos, pero habría que ir también luego a ver esas características específicas de tu negocio para ver si hay cuestiones concretas que también tengas que tener en cuenta. Respondemos este par de preguntas así rápidas, porque bueno, vamos ya un poco excedidos de tiempo, pero bueno, está bien, ¿no? Que haya preguntas y que resulte de interés. ¿Dónde puedo obtener más información de las subvenciones? De las marcas. Entiendo si En la WIPO. En la WIPO, sí, porque es un programa europeo, entonces la WIPO, que es, digamos, el análogo a la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero a nivel europeo, hay incluso llamada de teléfono y preguntas todas las cuestiones que quieran, que necesites. Bueno, y también, a ver, para este tipo de coberturas, bueno, pues tenemos áreas en FADE que os pueden ayudar, ¿eh? Entonces, la persona esta pregunta también, llamar directamente y dentro de la oficina CERAPYME o la persona responsable que lleva fondos europeos, que es especialista en este tipo de temas, también os puede ayudar, ¿no? A ver qué tipo de subvenciones os pueden ser aplicables a vuestro negocio. Entonces, contactarnos de cualquier manera. Y la última pregunta, una empresa que usa todo herramientas de terceros, ¿qué podría hacer? Bueno, necesitamos un poquito más de contexto de qué es lo que se presta como servicio. De todas formas, si pende tu prestación de servicios precisamente de estas herramientas de tercero, asegurarte que las licencias de uso son correctas para asegurar una viabilidad mínima. Es decir, mientras funcione el negocio, asegurarte que van a dar una respuesta en las incidencias que van a suceder en un tiempo correcto. Tú, cuando te comprometas en tu contrato de prestación de servicios con tus clientes, comprometerte a los mismos niveles de servicios que te están ofreciendo estas herramientas de terceros para no incurrir en responsabilidades y asegurarte después, en el caso de que se pueda romper el contrato porque ese tercero deje de prestar el servicio, intentar siempre tener una respuesta rápida buscando un sustituto de ese tercero que pueda asegurar un nivel de servicio similar al que estás prestando. Yo creo que este es el contexto, con el contexto que tenemos ahora mismo de a lo que se dedica la empresa, es lo más que podemos aconsejar. Mirar de no pillarnos los dedos nosotros de prestar un servicio determinado que no tengamos las garantías de que nos lo vayan a prestar nuestros terceros. Perfecto. Bueno, pues con esto finalizamos las preguntas. Si hubiera alguna más, no os preocupéis, hacerla llegar al correo cerapymefade.es y se las hacemos llegar, ¿no? Tanto a Alejandra como a Albert. Yo comentar también que había alguien que preguntaba por nuestros contactos. Albert, no sé si hay una última slide con el contacto, sí, que estaría bien. Y si no, bueno, en todo caso yo los he puesto también en el chat. Claro, solamente los he puesto en el chat. Voy a ponerlos en el chat general, a ver si es posible. Y si los pongo en el chat general, yo creo que accedéis todos. Sí. Si no, Alejandra, lo dicho, cualquier persona nos puede contactar y os ponemos en también, claro que sí. Eso no os preocupéis. Nada, agradeceros
Albert, por venirte desde Barcelona, ¿no? a dar esta jornada. Alejandra, gracias también por conectarte desde Madrid. A todas las personas que os habéis acercado, ¿no? de manera presencial a las oficinas de FADE y a todas las personas también que os habéis conectado de manera online. Espero que la jornada haya sido de interés y esperamos veros en las siguientes jornadas y talleres que organizamos de la oficina CERAPI en FADE. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.